hoy día. Pocos chicos. Bueno, vamos a completar el práctico de máquina de corriente continua. Vamos a ver el último ejercicio porque estaba el ejercicio que figuraba como 14 hasta la semana pasada no era el correcto, ¿sí? No, ese ejercicio era un ejercicio de muchos años atrás, aparte un ejercicio que no, digamos, un ejercicio que no es real, porque hablaba de un generador de corriente continua con excitación en serie, que estaba acoplado con un motor también en serie, ¿sí? Bueno, y el generador de corriente continua no existe con excitación C, ¿sí? Entonces, ese ejercicio, mi compañero cuando lo cargó un práctico viejo, no se dio cuenta, pero ya está arreglado. ¿Está? Se fijaron que ya está arreglado, ¿sí? Bueno, vamos a resolver ese ejercicio, vamos a terminar. Y luego vamos a comenzar con el práctico de máquina síncrona. ¿Estamos? Bueno, a ver, acá vamos un segundito y abro los enunciados. Voy a abrir los enunciados para que podamos resolverlo. Bueno, acá les muestro ahora el enunciado. Bien. Bueno, fíjense. Acá está. Ahí tenemos el enunciado. Voy a detener el video. Así no nos molesta el cuadro. Bueno, este es el ejercicio correcto. Es distinto al ejercicio que estaba antes como número 14. El 13 es el mismo. El 13 ya lo vieron, lo terminaron, ¿sí? Y había quedado ahí en duda ese ejercicio 14, que bueno, no era el correcto. Nos dice, para una determinada aplicación se requiere un motor de elevado par de arranque, por lo que se elige un motor en serie que proporciona 18 caballos, 18 CV, a 1500 RPM, cuando se conecta a 220 voltios y absorbe 67 amperios. Bueno, todos esos son datos de este motor. El motor proporciona 18 caballos, está girando a 1500 revoluciones por minuto y está conectado a una red de corriente continua, lógicamente, de 220 voltios y absorbe de la red 67 amperios. Se sabe que la resistencia del inducido más la resistencia del arrollamiento de conmutación sería ese, es 0,35 ohm. La resistencia serie, esa resistencia serie, es la resistencia del arrollamiento de excitación.
RS, 0,05 ohm, y esa V sub E sería la caída de tensión que se produce en las escobillas, ¿sí? Caída de tensión en las escobillas. Esa es de 1 voltio. Determinar cuál será su velocidad si la corriente absorbida aumenta un 30%, y punto B, cuál será su velocidad si la corriente absorbida disminuye un 20%, ¿sí? Bueno, el motor con excitación serie es un motor de alto par, ¿sí? Alto par a baja revolución. ¿Estamos? Es un motor que tiene un alto par cuando se tienen bajas revoluciones. Bueno, acá tenemos, acá les voy a presentar, ahí está, ahí tenemos el ejercicio, ¿sí? Ejercicio 14, ahí tenemos los datos, potencia, número de revoluciones, la tensión, la corriente, la resistencia del inducido más del arrollamiento de conmutación, la resistencia del arrollamiento de excitación en serie. Ven que todos son valores pequeños de resistencia, ¿no es cierto? Y la tensión en las escobillas, caída de tensión en las escobillas de 1 voltio, ¿ves? Acá tenemos el circuito equivalente, ahí tenemos el inducido que tiene una resistencia RI, acá tenemos el arrollamiento de conmutación en serie con el inducido siempre, y acá tenemos el arrollamiento de excitación serie también, porque estamos hablando de ese tipo de motor, ¿eh? Bueno, en el punto A, ¿sí? Lo que nos pide, ¿qué pasa si la corriente aumenta un 30%? ¿Sí? Si la corriente aumenta un 30%, ¿sí? Y hay que calcular el número de revoluciones, N' sería en este caso, porque N es el dato que tenemos, 1500 revoluciones por minuto. ¿Ah? Bueno, entonces, fíjense en ustedes que si veamos primero acá qué pasa, después vemos acá, esto es el cálculo de la FEM. El cálculo de la FEM generada acá en ese inducido, ¿verdad? A ver, sería en este caso, por ser un motor, es una fuerza contraelectromotriz. ¿Estamos? Recordemos que si es un generador, decimos que la FEM que se genera es una fuerza electromotriz inducida. Cuando estamos hablando de un motor, esa FEM que se genera es una fuerza contraelectromotriz, también inducida desde ya, ¿verdad? Pero es una fuerza contraelectromotriz. ¿Por qué motivo? Porque esta FEM que se genera acá se opone a la tensión aplicada, ¿verdad? Se opone a la tensión aplicada. Bien, si no fuese por esa FEM que aparece acá, la corriente I sería una corriente muy, muy grande, debido a que las resistencias que tiene RI, RC, RS son muy, muy pequeñas. Entonces, lo que hace que esa corriente no crezca tanto o no aumente tanto es esa fuerza contraelectromotriz. ¿Estamos? Bueno, calculamos, a ver, calculemos la FEM. ¿A qué va a ser igual la FEM? Y la tensión, porque a ver, es un motor. Recordemos, acá siempre, ¿sí? El motor de corriente continua, la FEM, esa fuerza contraelectromotriz, siempre va a ser menor que la tensión. Y en el caso de que la máquina sea un generador, esa fuerza electromotriz inducida va a ser siempre mayor que la tensión de salida en el generador. ¿Ah? Todas cosas que ya venimos viendo en todo este práctico. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿a qué va a ser igual? A la tensión aplicada menos. ¿Qué cosa? Y va a ser la caída que se produce en el inducido, la caída que se produce en la resistencia
debido a la resistencia interna del arrollamiento de conmutación, la caída que se produce debido a la resistencia interna del arrollamiento de excitación y la caída que se produce en las escobillas. Esas escobillas, por contacto, se produce una caída de tensión. ¿Por qué? Y porque hay una determinada resistencia de contacto, ¿sí? Bueno, calculamos la fuerza electromotriz, esa fuerza, perdón, contraelectromotriz, ¿verdad? Reemplazamos, tenemos todos los datos, ¿no? 192,2 volts. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que pasa ahora si aumenta esta corriente? O sea, si ahora aumenta esa corriente, lo que va a pasar es que el flujo que vamos a estar generando acá también va a aumentar en la misma proporción, porque el arrollamiento de excitación está en serie, o sea que va a circular la misma corriente, va a circular por el arrollamiento de excitación. Y como acá la máquina suponemos que no se satura, ¿verdad? Entonces, si aumenta la corriente, el flujo va a aumentar en la misma proporción, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Y quiere decir ahora que de 67 amperes va a pasar a ¿cuánto? Bueno, le sumamos ese 30% y nos queda que es 87,1 amperes. Esta sería la corriente I', 67 amperes más el 30%. ¿Ah? Bueno, ¿y qué es lo que va a pasar ahora? Y la fuerza contraelectromotriz que estamos generando acá también se va a modificar. ¿Por qué? Y si dijimos que se modificó el flujo, si cambia este flujo, la fuerza contraelectromotriz que vamos a tener acá, ¿verdad? También se va a modificar. Bueno, entonces la calculamos. ¿Ah? Ojo, no podemos suponer directamente un aumento del 30% en la FEM. No, no, hay que calcularla con el nuevo valor de corriente I'. Bueno, reemplazamos y nos queda 184,16 ese valor de FEM que tenemos ahora, ¿verdad? Perdón. La fuerza contraelectromotriz, ¿sí? Fuerza contraelectromotriz. En este caso, recordemos que esto me va a generar mayor caída interna en la máquina, ¿sí? Va a generar mayor caída interna en la máquina. Es por eso que esa fuerza contraelectromotriz que va a aparecer va a ser más chica, ¿sí? No va a ser más grande, que ven 192 y acá 184. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque acá tengo, miren, acá es donde está la corriente I' que aumentó. Si aumenta la corriente I', aumentan las caídas de tensiones internas debido a esa corriente. Por lo tanto, la fuerza contraelectromotriz, debido a que la tensión es la misma, es constante, ¿verdad? Es por eso que esa fuerza contraelectromotriz va a ser más chica. Bueno, y ahora ya tenemos prácticamente resuelto el primer punto, porque nosotros queríamos saber a qué velocidad va a girar. Bueno, recordemos, esto también ya habíamos resuelto algunos ejercicios en donde la relación que nosotros tenemos, con la FEM, ¿verdad? En este caso, y el número de revoluciones es que la FEM es igual a K por N por phi. Esto sería K por N por phi, constante de FEM, número de revoluciones flujo, y la FEM E' para el nuevo caso, para esa corriente con un 30% más grande, va a ser la constante de FEM por N' por el flujo prima. Ojo con esto. Acá los dos flujos son distintos. Los dos números de revoluciones son distintos. Las dos FEM son distintas. Las constantes de FEM no, porque esto depende de la máquina, ¿verdad? Entonces, si dividimos miembro a miembro, ¿ven? Ahí tenemos, dividimos miembro a miembro. Y ahora reemplazamos el flujo prima por ¿quién? Y yo quiero que se me simplifique,
Porque yo lo único que quiero es que me quede una relación entre las dos FEM y las dos números, los dos números de revoluciones a los que giraría la máquina. ¿Está bien? Entonces, es por eso que el flujo φ' va a ser un 30% más grande que el flujo φ. Es por eso que acá aparece, reemplazamos φ' por 1,3 de φ. Se me va φ con φ, se me va K con K, y ahora despejo N' debido a que N lo conozco, la fuerza contra electromotriz E y la fuerza contra electromotriz E' ya las hemos calculado, entonces ahí determinamos el valor del número de revolución, ¿sí? Bueno, fíjense qué pasó con el número de revoluciones. Bajó el número de revoluciones. Estaba girando a 1500 RPM y ahora va a estar girando a 1105 RPM, ¿verdad? ¿Por qué motivo bajó? Y porque aumentó el consumo de corriente. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Por qué motivo aumentó esa corriente que absorbe el motor? Estamos hablando de un motor, no perdamos de vista eso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué aumentó esa corriente un 30%? Y muy simple, ¿no es cierto? Porque hubo un par resistente más grande. O sea que la máquina que estaba moviendo ese motor, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, generó un par resistente mayor. Por lo tanto, al generar un par resistente mayor, lo que va a suceder es que el número de revoluciones va a disminuir y el número de revoluciones va a disminuir y la corriente que va a absorber la máquina va a ser, ¿no es cierto?, mayor. ¿Estamos? Bien. Eso sería lo que sucede en este caso cuando decimos que la corriente aumenta un 30%. ¿Ah? Bueno, a ver si representamos, esto es interesante para también ubicarse, que recordemos cómo era la curva par velocidad en el motor con excitación serie. ¿Ah? Fíjense, acá les voy a representar acá en el costadito. Vamos a representar la curva, ¿sí? Acá tenemos la curva del par, taus, ¿sí? En función de n, en función del número de revoluciones, n. Bueno, esa es una n. Bueno, la curva par velocidad era una curva para el motor serie así. Era una función hiperbólica, pero no equilátera. El máximo par del motor serie lo tenemos acá. En el momento del arranque es cuando tenemos el máximo par. ¿Ven? Par máximo, ¿qué velocidad tengo acá? 0. 0. O sea que a lo que se nos planteó, ¿no es cierto? Lo que se nos planteó ahora es que en esta máquina aumentó el consumo de corriente, ¿verdad? Si aumentó el consumo de corriente, quiere decir que en un principio, cuando estaba girando a 1500 RPM, por ejemplo, estábamos en un punto tal como este. Bueno, ahí estaba. Estábamos con este par, ¿verdad? Taus, con este par taus, y estábamos con este número de revoluciones N. ¿Qué es lo que pasa cuando aumenta la corriente? Y dijimos, y cuando la corriente aumentó, es porque aumentó el par resistente. Quiere decir ahora que si aumenta el par resistente y estamos ahora recorriendo esta curva, el par motor también tiene que aumentar para equiparar el par resistente. Entonces,
¿Hacia dónde aumenta el par? Y cuando yo me desplazo por la curva hacia abajo. ¿Se entiende? Entonces ahora hemos pasado a una situación esta, en donde ahora vamos a tener este par taus prima, y vamos a estar con este número de revoluciones n'. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Y porque acá tengo un consumo de corriente y acá tengo otro consumo de corriente más grande, porque aumentó el par motor. ¿Se entiende? Al aumentar el par motor quiere decir que es porque aumentó el par resistente, porque siempre la máquina trabaja en el punto de equilibrio entre el par motor y el par resistente. Siempre, cualquier tipo de motor, donde el punto de trabajo es aquel punto en donde se equipara el par motor con el par resistente. ¿Ya? Bueno, entonces esto es interesante también que nos demos cuenta, ¿verdad? Para que vayamos relacionando con lo que han visto en la teoría. Bueno, muy bien. Bueno, el punto B, lógicamente, el punto B es más de lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y tenemos que proceder de la misma manera, nada más que ahora dice que disminuye la corriente un 20%. Y si disminuye la corriente un 20% es porque el par resistente ahora disminuyó. Entonces disminuye el consumo de corriente, disminuye el par resistente, disminuye el par motor. Entonces ahora calculamos la nueva FEM, que es segunda, con la corriente I segunda, sacamos el nuevo valor de FEM y volvemos ahora a hacer la, ¿no es cierto?, relación entre la FEM E con la FEM E segunda. Sería esto mismo que hicimos acá arriba en el punto A, lo volvemos a hacer acá abajo. ¿Y cuánto nos queda? 1927,2 RPM. Claro, lógicamente, al consumir menos corriente, porque disminuyó el par resistente, va a disminuir el par motor hasta encontrar el nuevo punto de equilibrio a las 1927 RPM, superior a las 1520. Bien, ¿entendido? Sí, profe, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, vamos ahora entonces, acá terminaría este práctico. Vamos a comenzar a desarrollar el práctico de máquina síncrona. Bueno, cambiamos de máquina. Esto es así nomás. Tenemos que ir cambiando de una máquina a otra, de un práctico a otro, y cambian los conceptos, cambia todo, ¿sí? La máquina que vamos a ver ahora es una máquina de corriente alterna, que es la que se utiliza para generar energía. Bueno, vamos a buscar ahora, vamos nuevamente a los prácticos. Vamos a tener que, a ver un segundito. Máquina 5. Acá está. Bueno, muy bien. Acá está. Ahí les muestro, les comparto la pantalla. Bueno, ahí se ve. Máquina síncrona. Sí, profe, perfecto.
Bueno, muy bien. Bueno, recordemos ahora, si vamos a medida que vamos avanzando, bueno, yo les voy a ir haciendo recordar algunos puntos, algunos temas de los que ya han visto en la teoría, ¿sí? ¿Por dónde van? Están viendo máquinas síncronas, supongo yo que ya habrán visto la máquina como generador, ¿sí? ¿Alguien recuerda por dónde van más o menos? Yo no me acuerdo, profe. ¿No se acuerda? Bueno, no importa. Yo voy a tratar de ir explicándole y tratar de ir relacionando con cosas que seguramente han visto y bueno, se tendrán que ir acordando a medida que lo vamos desarrollando, ¿no? Bueno, el primer ejercicio está resuelto, lo vamos a pasar. Sí, los primeros son ejercicios muy cortitos, muy simples, los vamos a pasar y nos vamos a centrar acá en el ejercicio 3. Este es el primer ejercicio que no está resuelto. Tenemos el 3 y 4, es un ejercicio largo. El 5 no tanto. Estos son ejercicios que tienen varias cosas, son ejercicios extensos de resolver, pero una máquina muy simple, la máquina síncrona. Nos dice un alternador trifásico conectado en estrella de 1000 kVA, 4600 voltios, tiene una impedancia síncrona de 2 más J20 ohm por fase. Determinar la regulación a plena carga con factores de potencia unidad 0,75 inductivo, realizar el circuito equivalente por fase y el diagrama fasorial para cada caso. Bueno, este es un ejercicio lindo para comenzar porque tenemos que empezar viendo el circuito equivalente, el diagrama vectorial. Entonces eso nos va a ir ubicando en lo que es el conocimiento de la máquina, qué partes tiene, ¿no es cierto? En fin, cómo vamos a ir representando esas partes a través de ese circuito equivalente. Bueno, entonces, lo que hay que calcular es la regulación. La regulación es lo mismo, el concepto es el mismo que vimos en transformadores, ¿sí? ¿Qué lo que era la regulación? Bueno, la regulación era la diferencia que teníamos en la tensión de salida cuando la máquina pasaba a trabajar de vacío a plena carga. Esa diferencia de tensiones que aparecía a la salida de la máquina es lo que denominamos como regulación, ¿sí? Esa es la regulación, que les vuelvo a repetir, conceptualmente es exactamente igual a lo que vimos en transformadores, aunque la fórmula es algo distinta. Hay una pequeña diferencia nada más, ¿eh? Ya la vamos a relacionar con la de regulación de transformador y vamos a analizar por qué esa diferencia en la fórmula. Bueno, realizar el circuito equivalente por fase. Recordemos que todos los circuitos equivalentes siempre son por fase, igual que los diagramas fasoriales, ¿verdad? Diagrama fasorial o vectorial. Bueno, vamos entonces ahora, les voy a compartir. Vamos a compartir acá. Bueno, acá tenemos. Miren, ejercicio número 3. Acá está la potencia aparente de la máquina. Es un generador de 1000 kVA, 4600 voltios de salida.
y la impedancia síncrona era 2 más J20. Bueno, ¿qué es lo que era la impedancia síncrona? A ver, acá sí tenemos que ir recordando lo que ya vieron en la teoría, pues si no, no vamos a entender nada de qué es lo que es y si no sabemos lo que es la impedancia síncrona, y bueno, hay muchas cosas que no vamos a comprender acá. ¿Estamos? La impedancia síncrona estaba constituida por dos cosas. Una es la resistencia interna del bobinado, ¿no es cierto?, del inducido. Mira, esto que tenemos acá en el circuito equivalente, este sería el inducido por fase. Y esto que tenemos acá es la excitación de la máquina. Estamos en una máquina de corriente alterna. Acá esta tensión que estamos generando a la salida es una tensión B por fase alterna. Pero cuidado, acá esto que yo tengo acá, que es el circuito de excitación, esto es lo que está en la parte que gira, en el rotor. El inductor de esta máquina está en el rotor. Cuando hablamos de una máquina de estas características, una máquina de 1000 kVA, 4600 voltios, es una máquina, ¿no es cierto?, en donde el inductor se encuentra en el rotor, es el que gira. Y el inducido, que es donde se genera la FEM y de donde extraemos la energía, la potencia o la corriente, ¿verdad?, es a través de esos bobinados que tenemos en el estator o inducido. Bien, esto es al revés de la máquina de corriente continua, ¿sí? La máquina de corriente continua, ¿dónde tenemos la excitación? Y en los bobinados que se encuentran fijos en el estator de la máquina, ¿verdad? ¿Y dónde se genera la FEM inducida? Y la FEM inducida se genera en ese inducido que es el que gira, ¿verdad? Bueno, acá es al revés. Bueno, entonces por eso que en el circuito equivalente, miren, acá representamos una fuente de corriente continua, una resistencia variable para poder modificar la corriente de excitación que circula por esta bobina, genera un campo magnético o un flujo magnético fijo, modificando la resistencia, de esa resistencia de regulación, modificamos la corriente que circula por este inductor y modificamos el flujo que estamos generando. De esa manera, acá está la FEM que estamos generando es cero, sería la FEM en vacío, cuando la máquina está trabajando en vacío, sin ninguna carga conectada a la salida, decimos tenemos la FEM cero. Y ahí representamos la impedancia síncrona. La impedancia síncrona, como les decía, tiene como componentes la resistencia del inducido, o sea, de esos bobinados que se encuentran en el estator. Están quietitos los bobinados. Entonces es más fácil sacar la corriente porque no tenemos, acá no tenemos escobillas en esta parte para sacar la corriente o la potencia a través de los terminales de salida. ¿Estamos? ¿Dónde hay escobillas? Acá hay escobillas. Acá. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque la fuente de corriente continua, es decir, normalmente para inyectar esta corriente a la excitación de la máquina, como es una máquina rotativa, este bobinado es un bobinado que está girando. Entonces, para poder inyectar esa corriente continua a ese bobinado se hace a través de anillos rozantes y escobillas, ¿sí? Anillos rozantes y escobillas. He dicho anillo rozante, no he dicho colector. ¿Estamos? Colector, ¿sí? Hablamos de colector y escobilla cuando hablamos de una máquina de corriente continua. Acá no existe colector. Son anillos rozantes con escobillas. Bueno, todo esto ya lo han visto
en la teoría. Y después la otra componente de la impedancia síncrona es la reactancia síncrona, XS. Esa reactancia síncrona tiene dos componentes. Uno de esos componentes es el efecto de la reacción de inducido o el flujo por reacción de inducido que se genera en la máquina. Esa es una de las componentes de la reactancia síncrona. Y la otra son los flujos dispersos. Esos flujos que se van a través del aire y que no son concatenados en el circuito magnético y que no generan FEM. ¿Está? No generan FEM. Bueno, entonces esta es la representación gráfica que tenemos. Este es el circuito equivalente. Y ahora nos vamos a el ejercicio. Ya les hablé un poquito para que nos ubiquemos en la máquina, porque bueno, estamos saliendo de una máquina y ahí nomás nos estamos metiendo en otra máquina distinta. Está en otra máquina totalmente distinta. Bueno, entonces, como para que nos ubiquemos un poquito. Bien, ¿qué es lo que es la regulación? Bueno, la regulación, yo les dije que era la diferencia que existía entre la tensión de salida de la máquina cuando vas a trabajar de vacío a plena carga. Entonces, si yo tengo ahora este generador que está trabajando en vacío, acá no tengo conectado nada a los terminales de salida, ¿verdad? Por lo tanto, lo que yo tengo en los terminales de salida es el valor de la FEM E0. Ese valor de la FEM E0 es el que tenemos acá a la salida. ¿Ah? Entonces, ahora cuando lo ponemos a trabajar en carga, ¿sí? Vamos ahora acá en los terminales de salida, acá ponemos una impedancia de carga, ¿sí? Estamos hablando de corriente alterna, por eso hablo de una impedancia Z, una impedancia de carga, y ahora tengo la tensión nominal cuando el generador está trabajando a plena carga. Entonces, ¿qué es lo que tengo a la salida? Y ahora voy a tener la tensión V, más chica, lógicamente, que la E0. A ver, cuidado con esto, ¿sí? Más chica. No siempre es más chica, depende del tipo de carga que tengamos. ¿Estamos? Ya lo vamos a ver. Es distinto a la máquina de corriente continua. ¿Sí? Distinto a la máquina de corriente continua. En el generador, ¿sí? La tensión de salida siempre es más chica que la FEM, que se genera internamente en la máquina. ¿Estamos? Lo mismo que cuando es motor. Cuando es motor, como les dije recién, la fuerza contraelectromotriz siempre es más chica que la tensión aplicada. ¿Ah? Bueno, muy bien, pero ahora en este tipo de máquina puede ser que la FEM, ¿no es cierto? Esta FEM que estamos generando acá, puede ser que sea más grande o más chica que la tensión de salida. ¿De qué depende? Depende pura y exclusivamente de la carga que conectemos. Porque aparece un efecto, que es el efecto o el fenómeno de la reacción de inducido, y como ustedes seguramente ya lo vieron, este fenómeno de la reacción de inducido, dependiendo del tipo de carga, la reacción de inducido puede generar un efecto, por ejemplo, desmagnetizante, en el caso que le conectemos una carga inductiva pura, o puede generar un efecto magnetizante en el caso que conectemos una carga capacitiva pura. En un caso y en otro, la FEM va a ser más grande en el caso, ¿no es cierto?, del efecto de la reacción de inducido desmagnetizante. La tensión de salida va a ser más chica que la FEM. ¿Estamos? Que sería este caso. Mira. Este caso, bueno, no es carga resistiva, pero en el punto B
ahí en el punto B tenemos que la carga es una carga 0,75 coseno de phi en atraso, es una carga RL, ¿sí? Resistiva e inductiva. Entonces, miren, si acá vemos, esta sería la tensión y esta sería la FEM E0. La FEM E0 en vacío es más grande que la tensión de salida, ¿sí? Pero esto se puede modificar, se puede cambiar en el caso de que la carga sea, por ejemplo, 0,75 en adelanto, o sea, una carga RC. En ese caso, la tensión de salida va a tomar un valor superior a la FEM que tenemos en el generador. ¿Estamos? Bueno, todo esto es fenómeno de reacción de inducido que ya lo tienen que haber visto. Bueno, muy bien, vamos entonces acá a la formulita, entonces va a ser la FEM E0 menos la tensión de salida dividido la tensión de salida. Y acá hay una pequeña diferencia que yo les decía con la regulación en el transformador. La regulación en el transformador era la FEM, ¿verdad? La FEM de salida, o la llamábamos U20. En el transformador, ¿sí? Veamos acá, pongamos la formulita, la delta U, ¿verdad? Porcentual, para el caso del transformador, era, ¿sí? La U20, que es igual al valor de la FEM en vacío, U20, menos la tensión de salida a plena carga, denominábamos U2, dividido la FEM U20, ¿verdad? O sea, el valor de la FEM en vacío multiplicado por 100. Esta era la expresión de la regulación de, digamos, la fórmula de definición. Después aparecía la otra que era la que aplicábamos, ¿no? La U sub R porcentual por el coseno de phi más la U sub X porcentual por el seno de phi. Esa era la fórmula práctica que usábamos, pero la de definición es esta que está acá. Bueno, ¿qué es lo que cambió ahora? ¿Ven qué es lo que cambió? Miren, acá tenemos la FEM E0, o sea, el generador en vacío, y acá tenemos la tensión U o B cuando tenemos el generador a plena carga. Esto es lo mismo en el transformador trabajando en vacío o el transformador trabajando a plena carga, U20 menos U2, es lo mismo. Lo que cambia es abajo, acá es dividido B, ¿ven? Dividido B, y acá es dividido la FEM de vacío, U20. ¿Y por qué motivo cambia? Y porque cuando nosotros vamos a referir un valor y lo queremos expresar en porcentaje, ese valor lo tenemos que referirlo a un valor constante, un valor que no cambie. Entonces, es por eso que acá lo referimos en el transformador con respecto a la tensión de vacío, porque la tensión de vacío del secundario depende de la tensión en el primario. ¿Está? Claro, relación de transformación, depende de lo que tenemos en el primario. Y como el primario no cambia la tensión, no cambia, digamos, no cambia con la carga. Si yo en un transformador le pongo una carga y el transformador está trabajando a media carga, la tensión de salida va a ser 1. Y si lo pongo a trabajar a plena carga, la tensión de salida va a ser más chica, va a ser distinta. O sea que la tensión de salida depende del estado de carga de la máquina. En cambio, la tensión U20 va a ser la misma, no cambia porque eso depende de la tensión en el primario. Bueno, el mismo concepto acá. Tenemos que referirlo a un valor que se mantenga constante. El valor que se mantiene constante cuando tenemos un generador tiene que ser obligatoriamente la tensión de salida. Nosotros con un generador, el generador de energía,
no le podemos estar modificando la tensión a la carga. ¿Está claro eso? Sino que lo que pasaría, a ver, imagínense ustedes, en nuestras casas, ¿no es cierto? En nuestras casas, ¿qué es lo que pasa si se modifica la tensión de salida en el generador que está generando la energía que nosotros estamos consumiendo? Y lo que pasaría es que la tensión en nuestro toma cambiaría. En vez de 220, por ahí vamos a tener 240, 250 y por ahí vamos a tener 150 o 160 voltios. ¿Me explico? Es por eso que la tensión de salida, la premisa de cualquier generador, en este caso de corriente alterna, es mantener la tensión y la frecuencia constante. No se pueden modificar ni la tensión ni la frecuencia, porque si no puede producir, ¿no es cierto?, un problema muy grande en el consumidor. Bueno, ¿quedó claro? ¿Se entiende esto? ¿Vieron ahora la diferencia? Vamos entrando un poquito en tema. Este ejercicio nos vamos a demorar un poco más de tiempo porque, bueno, tenemos que meternos en la máquina y, bueno, hay que explicar un poquito más. Bueno, entonces, esto es lo que hay que calcular, o sea que la FEM es 0, ¿verdad? Es la que tengo que calcular, porque la tensión de salida ya la tengo. ¿Cuánto? 4.600 voltios. Recordemos que es un generador que está conectado en estrella, ¿sí? No olvidarse eso, porque eso nos va a modificar los valores o de tensión o de corriente, dependiendo del tipo de conexión, en la expresión de la FEM. Bueno, acá está FEM. Si nosotros analizamos este circuito, esta FEM que tenemos acá va a ser igual a la tensión de salida más la caída que se produce en la impedancia síncrona. O sea, más I por ZS, todo esto es una suma de vectores. Otra vez volvemos a los vectores, porque estamos hablando de corriente alterna. En la máquina de corriente continua nos olvidamos de los vectores, ¿no es cierto? Trabajábamos solamente con valores numéricos, porque en corriente continua no hay desfasaje entre tensión y corriente, por lo tanto no es necesario trabajar en forma fasorial. ¿Ah? Bueno, ahí tenemos el valor de la FEM, entonces me dice la tensión, pero recordemos, circuito equivalente, diagramas vectoriales y la ecuación de equilibrio. Esta ecuación de equilibrio corresponde a este circuito equivalente, por lo tanto es por fase. Entonces yo acá tengo que poner el valor de la tensión de fase, pero a mí me dijeron que era un generador trifásico que generaba 4.600 voltios y que estaba conectado en estrella. Por lo tanto, debo saber yo, ¿sí?, que ya lo vimos, corriente alterna trifásica. Acá vamos a ir aplicando un montón de cosas, ¿sí?, que ya hemos visto en prácticos anteriores, en temas anteriores. Por lo tanto, esta tensión de línea, ¿verdad? Si quiero saber el valor de la tensión de fase, divido el valor de la tensión de línea por raíz de 3. Entonces, esto que tengo acá, 4.600 dividido raíz de 3, es la tensión de fase más la corriente. Bueno, la corriente no la tengo, pero la puedo calcular perfectamente. ¿Por qué? Porque me dieron la potencia que está entregando esta máquina y con la potencia aparente, puedo calcular la corriente que está entregando, que está generando. La potencia aparente era raíz de 3 por U por I, ¿verdad? Potencia en corriente alterna trifásica. Despejo la corriente, la potencia aparente dividido raíz de 3 tensión. Ahí tenemos 125,5 amperes. Ponemos ahí, ¿no es cierto?, la corriente multiplicado por ZS. Y ZS me lo dieron como dato. 2 más J20, 2 más J20. Y ahí tengo el valor de la FEM E0. Calculamos ese valor de la FN0, ¿cuánto nos queda? 3.840,5 voltios.
con un ángulo de 40,8 grados. ¿Sí? Este sería el valor, ¿no es cierto?, de la FEM de fase. Y si yo quiero saber el valor de la FEM de línea, y multiplico por raíz de 3. Entonces obtengo el valor de la FEM de línea y con eso calculo la regulación, porque estoy tomando, ven acá, tensión, estoy tomando los 4.600 voltios que me dieron como dato. Por lo tanto, cuidado, acá no puedo poner 3.840,5 como la FEM, porque este es un valor de FEM por fase. Y para la regulación pongo todos los valores como valores de fase o pongo todos los valores como valores de línea. De cualquiera de las dos formas llegamos al mismo resultado. ¿Estamos? Bueno, a ver, ¿se entendió todo esto que les expliqué? ¿Vamos entendiendo, vamos recordando algo de la teoría? Y profe, ¿se entiende? ¿Sí? Se Sí, va profe, un entendiendo, poco. ¿verdad? ¿Van relacionando con lo que vieron en la teoría, chicos? ¿Sí? Bueno, vamos al punto B. ¿Qué es lo que dice el punto B? Bueno, era lo mismo. Hay que calcular la regulación para un coseno de phi 0,75 en atraso. ¿Qué significa 0,75 en atraso? Y que la corriente atrasa con respecto a la tensión. Entonces, ven acá, miren, acá tenemos la tensión, acá tenemos la corriente en atraso. La caída debido a la resistencia interna es esto, I por RI, y a 90 grados, JI por XS, y ahí tengo el valor de la FEM es 0. Lo mismo que hicimos arriba, nada más que acá, miren, el valor de la tensión y el valor de la corriente estaban los dos en fase, porque dijimos coseno de phi igual a 1. Coseno de phi igual a 1 significa que acá hemos conectado una carga resistiva pura. 0,75 hemos conectado a la salida una carga RL, ¿ah? Resistiva inductiva. Bueno, entonces acá tenemos nuestro diagramita vectorial. El circuito equivalente no cambia. Cualquiera sea la carga que conectemos acá, el circuito equivalente no cambia porque eso es propio de la máquina. Bueno, otra vez hay que aplicar la ecuación de equilibrio, la Fn0 igual a la tensión de fase más I por Zs, y lo único que me va a cambiar ahora es el ángulo. Acá tenía la corriente a 0 grados. ¿Por qué? Y porque hemos tomado la tensión como referencia a 0 grados. ¿Ven? Claro, acá están las dos en fase. Las dos a 0 grados. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que va a cambiar? Y la corriente va a estar 30 grados, ahora menos 30 grados en atraso con respecto a la tensión. Ahí tengo la tensión, acá tengo la corriente en atraso 30 grados. ¿Eh? Lo otro es lo mismo, resolvemos y ahí obtenemos el valor de la FEM es 0' Perdón, profe. para diferenciarla de la anterior. Escucho, ¿quién quiere preguntar algo? Sí, disculpe, profe, el ángulo lo sacó como arco coseno de 0,75. Claro, claro, porque es el Bueno, ángulo phi. Es que a mí me da acordate. 41, Ah, no sé si 41,4 me da. a ver, che, puede ser. A ver, Sí, profe, haga eso. ¿da 41. eso? Hay que corregir entonces. Hay que corregir 0,75. ¿No? Bueno, habría que... Bueno, nos va a modificar ahí, ¿no es cierto? Nos va a modificar. Este sería...
A ver, y después acá abajo, acá ya se hizo el producto. Bueno, a ver, un segundito. Está bien, era así el enunciado, ¿no? Sí, claro, el punto B era 0,75 inductivo. Sí, sí. Bueno, esto entonces se los dejo a que lo corrija. ¿Ah? Yo ya después lo voy a corregir yo acá en mi práctico y luego lo voy a cargar de nuevo, ¿sí? Pero de todos modos ya saben que esto lo tienen que arreglar, por lo tanto los resultados que tenemos acá no son los correctos. Ya después lo arreglaré y lo cambiaré, ¿sí? Lo subiré de nuevo a este ejercicio. Bueno, pero de todos modos, lo que hay que hacer es lo mismo que hicimos recién, ¿verdad? Exactamente lo mismo. La corriente no cambia, la corriente es la misma, la corriente nominal. Lo que cambió es el ángulo este que no es correcto. Sacamos el valor de la FEM E0' y con eso calculamos la regulación. ¿Eh? Eso es todo lo que nos pide el ejercicio. ¿Eh? Bueno, vamos con el otro. Vamos con el ejercicio número 4. Bueno, este es un ejercicio bastante extenso. Vamos a ver si lo terminamos en este rato que nos queda. Dice un generador sincrónico de 4 polos, conexión en triángulo, de 480 voltios, 60 Hz. Tiene características de vacío que se ilustra en la figura 1. La figura es esta. Esta es la característica de vacío. Acá tenemos la FEM y acá tenemos la corriente de campo o corriente de excitación. Dice que este generador tiene una reactancia sincrónica de 0,1 ohm y una resistencia del inducido de 0,015 ohm por fase. Siempre son valores por fase. A plena carga, la máquina suministra 1200 amperes con factor de potencia 0,8 en atraso. Bueno, eso depende de la carga. Recordemos que un generador, ¿sí? A un generador se conecta una carga y en función de la carga es la energía que entrega ese generador. ¿Estamos? Entonces, entrega 1200 amperes con un factor de potencia 0,8 en atraso. Bajo condiciones de plena carga, las pérdidas por fricción y por roce con el aire son de 40 kilowatts y las pérdidas en el núcleo son de 30 kilowatts. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las pérdidas mecánicas, esas pérdidas por fricción y con roce con el aire es lo que comúnmente denominamos pérdidas por rozamiento y ventilación o pérdidas mecánicas, ¿sí? Y las pérdidas en el núcleo, ¿qué es lo que son las pérdidas en el núcleo? Las pérdidas en el hierro, ¿sí? 30 kilowatts. Despreciar las pérdidas del circuito de campo porque estamos hablando del inducido ahí. Estamos hablando de las pérdidas en el hierro, ¿verdad? Del inducido. Y en el inducido, cuidado, vamos a tener pérdidas en el cobre también. ¿Por qué? Porque me están dando acá el valor de la resistencia del inducido. Quiere decir que van a haber pérdidas en el cobre que hay que calcular. No me dieron el dato, pero me han dado, ¿no es cierto?, todos los elementos como para poder calcular. Bueno, dice despreciar las pérdidas del circuito de campo y responder. Punto A. ¿Cuál es la velocidad de rotación de este generador? Bueno, vamos viendo y vamos resolviendo, ¿sí? Porque es muy largo el enunciado. Por lo tanto, veamos cada una de las preguntas que nos hace, ¿no es cierto? Y vamos resolviendo. Bueno, la velocidad de rotación, ¿de qué dependía la velocidad a la que tiene que girar? Y va a depender
del número de pares de polo y de la frecuencia, ¿verdad? De la frecuencia con la que tiene que generar. Bueno, entonces acá tenemos un esquemita, ¿sí? Ahí tenemos los datos, ¿sí? Un generador, P igual a 2 pares de polos, recordemos que P es pares de polos. Conexión en triángulo, 480 voltios de salida, 60 Hz de frecuencia, la reactancia síncrona 0,1 ohm por fase, la resistencia del inducido 0,015 ohm por fase, la corriente que entrega es de 1200 amperes y el coseno de phi de 0,8 en atraso. Acá tenemos las pérdidas por rozamiento y ventilación, 40 kilowatts, y pérdidas en el hierro, 30 kilowatts. ¿Ah? Bueno, miren, acá tendríamos algo como para que, a ver, entendamos un poquito de este generador, ¿sí? Este sería un esquema en donde acá está representado el inducido. El inducido es un generador trifásico conectado en triángulo. Ahí Profe, tendríamos las bobinas del inducido, ¿sí? seguimos viendo el TP, me parece. No creo que está compartiendo el. A ver, a ver, a ver. ¿Están viendo el enunciado? Ahí se salió. Ahora sí, Ahí sí. Bien. ¿está? Bien. Bueno, bien. Entonces, vuelvo a repetirles, chicos. Miren, acá están los datos, ¿sí? Estos son los datos que nos acaban de dar en el ejercicio. Y acá tenemos un esquemita como para entender nada más cómo está conectado. Está conectado en triángulo. Este es el inducido. Estos son los bobinados que se encuentran en el estator, ¿verdad? Son 3 bobinados que están distribuidos ahí en el estator. Este sería el rotor o inductor. Esto es lo que está girando, ¿está bien? Pero bueno, nuestro circuito equivalente no va a ser este. Este es nuestro circuito equivalente. Siempre el circuito equivalente se hace por fase. Esto acá arriba es como para que nos ubiquemos de que está conectado en triángulo, entonces como para que recordemos nada más la conexión estrella, la conexión triángulo, qué pasaba con la tensión, en este caso tensión de línea y tensión de fase eran iguales, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el circuito equivalente por fase, ¿eh? Bueno, en este circuito equivalente por fase hemos representado la resistencia del inducido y la reactancia síncrona porque nos han dado los dos valores. Van a ver ustedes que vamos a avanzar con otros ejercicios en donde nos van a dar solamente el valor de la reactancia síncrona. ¿Por qué motivo? Y porque este valor de la reactancia síncrona está muy por encima del valor de la resistencia del inducido. ¿Está? Miren, reactancia síncrona, ¿cuánto? 0,1 ohm por fase y la resistencia del inducido 0,015 ohm por fase. ¿Ven? O sea que es casi, podríamos decir acá, serían 2, 4, 6, 7 veces más grande, ¿ven? 7 veces más grande es la reactancia síncrona que la resistencia interna, ¿sí? Bueno, es por eso que muchas veces esa resistencia interna se termina despreciando. Bueno, en este caso no la hemos considerado. Bueno, acá tenemos la expresión que nos da el número de revoluciones al que tenemos que hacer girar la máquina para generar una frecuencia de 60 Hz y una máquina que tiene 2 pares de polos. Entonces 60 por F sobre P hay que hacerla girar a 1800 RPM para poder generar esos 60 Hz de frecuencia. Punto A, resuelve. Vamos ahora al punto B. Vamos al punto B, volvamos ahora. Vuelvo a compartirles acá.
Vamos a ir haciendo así. Punto B nos dice, ¿cuánta corriente de campo debe suministrarse al generador para lograr una tensión en bornes en vacío de 480 voltios? Entonces ahora, ¿cuál es la corriente de campo o de excitación para lograr que la tensión en bornes sea de 480 voltios? Bueno, ¿esto dónde lo hacemos? Acá lo vamos a hacer. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque yo acá tengo la corriente de campo, esta es la característica de vacío. Entonces yo tengo que acá tengo 400 voltios, ¿no es cierto? Dijimos que la tensión tiene que ser, ¿verdad?, de 480 voltios. Tensión de 480 voltios. Entonces busco por acá tengo 500, 480 un poquito por debajo. Venimos hasta la curva, cortamos ahí y de ahí más o menos ahí a la mitad bajamos. ¿Cuánto me queda? Y me queda por acá más o menos, ¿sí? 4,5 amperes de corriente de campo. Eso sería lo que aproximadamente nos daría. Bueno, muy bien, ya eso ya después vemos el valor, pero veamos el tercer punto, porque listo, eso es todo. La corriente de campo me la da la curva característica de vacío de la máquina. Bueno, punto C, si el generador se conecta a una carga y esta demanda 1200 amperes con factor 0,8 en atraso, ¿cuánta corriente de campo se requerirá para mantener la tensión en los terminales de 480 voltios? Bueno, a ver, conectamos una carga RL 0,8, el coseno de φ, factor de potencia 0,8 en atraso. Entonces ahora dice, ¿qué corriente de campo necesito ahora inyectarle a ese generador para que la tensión de salida se siga manteniendo en 480 voltios? Y bueno, el razonamiento es muy simple, ¿cierto? Si yo tenía 480 voltios en vacío, cuando le conecto una carga, ahora la carga va a tomar 1200 amperes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar ahora con la tensión de salida? Y la tensión de salida, si yo mantengo los 4,5 amperes de excitación que tenía recién para tener los 480 voltios en vacío, y bueno, si yo no modifico la corriente de excitación, cuando conecte la carga en los terminales de salida voy a tener menos de 480 voltios. Y porque va a aparecer la caída interna de la máquina debido a su resistencia interna y también debido a su reactancia síncrona, ¿verdad? Entonces eso hace que la tensión de salida disminuye. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que aumentar la corriente de excitación. Pero, ¿y a qué valor? Y no sé, tengo que calcular el valor de la FEM que voy a tener ahora, el nuevo valor de FEM, con esta corriente de 1200 amperes y con este factor de potencia de 0,8. ¿Estamos? Entonces, ahí yo voy a ver, ¿no es cierto?, qué corriente de excitación voy a necesitar para generar esa nueva FEM que nosotros tenemos ahí para poder seguir manteniendo esos 480 voltios de salida. Bueno, vamos ahora nuevamente, volvamos acá al ejercicio. Bueno, entonces acá está. Acá tenemos el punto B, dijimos la corriente, esta corriente, ¿verdad? Que sería esa corriente en la excitación, ¿verdad? Para tener los 480 voltios, dijimos que eran 4,5 amperes, lo sacamos de la curva. Bueno, entonces ahora vamos a seguir manteniendo los 480 voltios,
pero la corriente que absorbe es de 1200 amperes. Esto es corriente de línea. Y acá cuidado, vuelvo a repetirle lo que les dije recién. Debemos mirar qué tipo de conexión tiene esta máquina. Está conectada en triángulo, por lo tanto el valor de la corriente de fase va a ser el valor de línea dividido raíz de 3. 1200 dividido raíz de 3 me queda 692,8 amperes. ¿Sí? Bueno, nuestro diagramita vectorial, miren, el mismo que hicimos recién, la ecuación de equilibrio y la misma que pusimos recién, la FEM, que es la tensión, más la corriente, todo esto es por fase, multiplicado por la resistencia interna más JXS, la instancia síncrona. Entonces esto, ¿qué es lo que nos queda? Y nos queda una FEM de 532 voltios con 5,3 grados, ¿no es cierto?, de desfase con respecto a la tensión. Bueno, entonces ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, ahora con los 532 voltios de FEM, veo cuál va a ser esa corriente que nosotros necesitamos, ¿verdad? En la curva en esa curva de vacío que tenemos, ¿sí? En esa curva de vacío que tenemos ahí en la figura anterior, la figura de FEM, corriente de excitación, obtenemos una corriente de 5,7 amperes. Claro, porque ahora recién cuánto era, era 480. Con 480 obtuvimos 480 voltios, 4,5 amperes de corriente, ¿no es cierto?, de corriente de excitación. Ahora tengo 532 voltios que generar con la FEM, tengo que generar 532 voltios de FEM para poder seguir manteniendo los 480 voltios de tensión de salida. Por lo tanto, la corriente tiene que ser lógicamente superior a los 4,5, en este caso 5,7 amperes. ¿Ah? Muy bien, vamos ahora al otro punto. Volvamos acá. Punto D. Punto D. Dice, ¿cuánta potencia está suministrando ahora el generador? ¿Cuánta potencia le entrega el motor primario al generador? ¿Y cuál es la eficiencia global de la máquina? ¿Cuál es la eficiencia global de la máquina? O sea, el rendimiento. Entonces, ¿cuánta potencia está suministrando ahora el generador? Cuando estamos hablando de esa potencia, estamos hablando de la potencia activa que está entregando la máquina, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a ver, ¿sí? Acá tenemos, vamos a la siguiente, acá está, ¿sí? Potencia activa. Potencia activa, acá la tenemos, que es la potencia de salida, lo que está entregando la máquina, y raíz de 3, tensión de línea, corriente de línea, coseno de phi. Tengo todo, ¿sí? 1200 amperes, 0,8, 480 voltios, entonces está entregando 798 kilowatts. Y ahora me dice, ¿cuál es la potencia que le tiene que entregar el motor primario o el motor de arrastre a este generador? Bueno, eso va a ser equivalente a la potencia absorbida de la máquina. ¿Y cómo saco yo ahora esa potencia? Y la potencia del motor de arrastre del generador o potencia de entrada va a ser la potencia de salida, esto que estaba entregando, 798 kilowatts, más que, y las pérdidas internas de la máquina. Entonces ese motor de arrastre me va a tener que entregar una potencia tal en su eje, de forma tal que pueda suministrar los 798 kilowatts y pueda solventar las pérdidas internas de la máquina. Entonces, dentro de las pérdidas internas, ¿cuáles son las que tenemos? Y las que teníamos como dato. 40 kilowatts, pérdidas mecánicas, o rozamiento y ventilación.
30 kilowatts pérdidas en el hierro, y después yo les dije que había una pérdida que había que calcularla porque no me la dan. ¿Cuál es? Y las pérdidas en el cobre, en el inducido, porque me dieron la resistencia del inducido. Por lo tanto, tengo que sacar esas pérdidas en el cobre, ¿verdad? Bueno, pérdida en el cobre y cuadrado por R. Como es trifásico, 3, no olvidarse del 3, porque son las pérdidas en el cobre total las que yo tengo que sacar acá, ¿no? Bueno, ahí tenemos las pérdidas en el cobre y ahí determinamos la potencia que debe estar entregando el motor de arrastre en el eje. Si quieren, esto que están acá, 889,6 kilowatts, lo podríamos pasar a HP o ACV, ¿verdad? Caballos vapor o HP, ¿verdad? Bueno, lo único que tendríamos que hacer es para poder transformar ese valor de potencia eléctrica en un valor de potencia mecánica para saber qué potencia tiene que tener el motor de arrastre o motor primario, ¿eh? Bueno, muy bien. Y el rendimiento, ¿qué es lo que va a hacer? Y lo que entrega dividido lo que absorbe. Los 798 kilowatts dividido los 889,6 kilowatts, que es lo que está absorbiendo el generador, nos da una eficiencia, un rendimiento del 89,7%. Volvamos ahora, volvamos al enunciado, ya estamos terminando. Vamos ahora al punto E. Dice, si la carga del generador se desconectara súbitamente de la línea, ¿qué pasaría con la tensión en los terminales? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Bueno, es muy simple. Si ahora la carga esta que teníamos, que estaba consumiendo los 1200 amperes, por algún motivo, supongamos que se produce un cortocircuito. ¿Sí? Una falla se produce en la línea o supongamos en la línea que está alimentando la carga. Actúan las protecciones y saca a la carga la carga, la saca, queda fuera de servicio el generador. Entonces, pero el generador sigue generando, el motor primario sigue moviendo al generador. La excitación no la hemos tocado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los 480 voltios? Y de esos 480 voltios se me van a ir a los 532 que habíamos determinado en el punto C. ¿Estamos? Que en el punto C dijimos, si el generador se conecta a una carga y esta demanda 1200 amperes con factor de potencia 0,8 en atraso, ¿cuánta corriente de campo se requerirá para mantener la tensión en los terminales en 480 voltios? Y habíamos dicho que el valor de la FEM que teníamos que generar para poder mantener los 480 voltios a la salida era de 532 voltios. Bueno, inmediatamente, lógicamente, de los 480 voltios tensión de salida, paso a la FEM generada porque el generador queda trabajando en vacío. Es por eso que estas máquinas, ¿sí?, tienen una protección en donde cuando se desconecta, si por algún motivo se desconecta la carga, así como se desconecta la carga, inmediatamente disminuye la corriente de excitación de la máquina. ¿Por qué motivo? Y porque si pasamos de los 480 voltios a los 532 voltios, súbitamente, ¿sí?, aparece una tensión, que esa tensión podemos imaginarnos la tensión por espira, o sea, la tensión que voy a tener entre dos espiras contiguas, va a crecer mucho. Entonces se puede producir un arco eléctrico que perfore la aislación de ese conductor. Entonces,
eso nos puede llevar a generar un problema, ¿no es cierto?, con los bobinados, ¿no es cierto?, de excitación. Y con los bobinados, a ver, no solamente, perdón, los bobinados de excitación, con los bobinados del inducido. Ahí es donde estoy generando la FEM, en el inducido. ¿Estamos? Entonces, inmediatamente tiene que haber un mecanismo que me disminuya la corriente de excitación. Bueno, por último dice, suponga que el generador se conecta a una carga que demanda 1200 amperes con un factor de potencia 0,8 en adelanto. O sea que ahora al generador le vamos a conectar una carga RC. ¿Cuánta corriente de campo se requerirá para mantener la tensión a 480 voltios? Bueno, miren, y acá esto es interesante, ¿sí? Que veamos qué es lo que va a pasar sin resolver nada. Sin resolver nada, primero interpretémoslo. Dijimos que cuando le conectamos una carga RL, tuvimos que aumentar la FEM para mantener los 480 voltios a la salida y tuvimos que pasar de la corriente de campo de 4,5 amperes, tuvimos que aumentar la corriente de campo porque teníamos que aumentar la FEM, que aumentó a 532 voltios, ¿verdad?, para poder mantener esa tensión de salida en 480 voltios. Era una carga RL, por lo tanto, ahí aparece un fenómeno, el fenómeno de reacción de inducido. Ese fenómeno de reacción de inducido hace que, es decir, es un efecto desmagnetizante. ¿Qué significa eso? Que yo para recuperar la tensión que tenía debo aumentar la corriente de excitación porque debo generar más flujo para generar una FEM más grande y de esa manera compensar ese efecto de reacción de inducido desmagnetizante. Pero ahora es al revés, me están planteando que vamos a poner una carga con factor de potencia 0,8 en adelanto. ¿Y eso qué significa? Es una carga RC. Entonces ahora, ¿cuánta corriente de campo voy a necesitar para mantener los 480 voltios? Y ahora, el efecto que va a producir la reacción de inducido es un efecto magnetizante. ¿Y eso qué significa? Que ahora, para poder mantener la tensión de salida, voy a tener que disminuir la corriente de excitación para generar una FEM más chica. Entonces, al tener una FEM más chica, compenso este fenómeno de reacción de inducido, que es un efecto magnetizante. El fenómeno de reacción de inducido tiende a aumentarme el flujo que yo tengo, ¿no es cierto?, ese flujo principal en la máquina. Bueno, muy bien, ahora el cálculo es muy simple, el cálculo. Porque, y bueno, tenemos que hacer lo mismo que hicimos recién, ¿verdad? Acá tenemos punto E, ¿ve? Si se desconecta la carga, este era la anterior, la tensión en borne aumenta hasta alcanzar los 532 voltios, debido a que la corriente de campo no varió y tampoco varió la FEM. Pero vamos ahora al último punto y acá tenemos el diagramita vectorial del último punto, ¿sí? Ahora tenemos 1200 amperes, factor de potencia 0,8 en adelanto. Miren, acá tengo la tensión y ahora la corriente la tengo acá en adelanto con respecto a la tensión. Por lo tanto, ¿sí?, ahí tengo la caída que se produce debido a la resistencia interna, IF por RI, y en cuadratura a 90 grados, IF por XS, o J y F por XS, acá faltaría una J. Y ahí tengo el nuevo valor de la FEM. ¿Estamos? El nuevo valor de la FEM. Por lo tanto, ¿qué cambia en la ecuación de equilibrio? Lo único que cambia es este valor que yo tengo acá, en donde recién era 36,8 negativo.
ahora es 36,8 positivo. ¿Sí? A ver, veámoslo acá, para que veamos la diferencia. ¿Ven? Acá me aparece menos 36,8. ¿Ven? Porque era la corriente en atraso con respecto a la tensión. ¿Cuánto me dio acá? 532 voltios. Corriente de campo 5,7 amperes. Y ahora, fíjense, ¿cuánto tengo de FEM? 451 voltios. ¿Y qué tensión tengo a la salida? A la salida tengo 480 voltios. O sea que la FEM es más chica que la tensión de salida. ¿Queda claro? ¿Por qué motivo? Porque la carga es una carga RC y el efecto de reacción de inducido de esa carga RC es un efecto magnetizante. Por eso debo disminuir la FEM y debo disminuir la corriente, esa corriente de campo o corriente de excitación. ¿Ven? ¿A qué valor la tengo que llevar? Con este valor de FEM que tengo 451 voltios, vamos a la curva de FEM, ¿no es cierto? En función de la corriente de campo de excitación y obtenemos 4,1 amperes. Bueno, listo, punto final. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ¿se entendió todo esto? Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, bárbaro. Vamos a José, darle la bienvenida acá a mi compañero. Hola, David. ¿qué tal? Hola, hola a todos. José, te hago una pregunta. ¿Le diste a los chicos ese ejercicio que el Alejandro nos dio para que lo resolvieran en grupo? No le he dado nada porque no sé a qué chicos serían. O sea, que tenían que, viste, el programa ese que nos comentó el Alejandro, que tenían que resolverlo en grupo y que lo iban a exponer en el final. Sí, sí, eso me acuerdo. Ahora lo que no me acuerdo yo, qué grupo era estaban divididos por grupos ellos. Por grupo, sí, están por grupo y cada grupo tenía que resolverlo. Claro, ahora eso escúchame, David, porque las listas eran, no sé si eran los mismos grupos que los grupos de laboratorio o no. ¿Eran los mismos grupos de laboratorio? ¿Cómo era eso? Sí, o sea, le íbamos a tomar con los mismos grupos de laboratorio que lo resolvieran. Ajá, bueno, pues yo no tengo eso, no tengo los grupos de laboratorio. Bueno, mira, se los voy a dejar yo en el portal ahí, en el aula abierta. Ahora Ajá. les comento y les dejo el ejercicio. ¿Por qué Ahora, no? Claro, vos que tenés los grupos, distribuíselos vos y después bien. yo me Es hago un cargo de un ejercicio, o sea, yo grupo, veo qué tengo... ejercicio tienen Ah, y yo les hago el seguimiento. escúchame, el Alejandro me pasó un ejercicio, no sé si a vos te habrá pasado otro y a Rolando otro. No, no tengo nada. No me ha Nada. llegado Bueno, nada. entonces, antes de dárselo, yo creo que habían 4 o 5 ejercicios que había que darle. Ajá. Sería conveniente hablar con Alejandro y dejárselo en el Classroom o en aula abierta a los chicos. Bueno, Chicas, ya ¿ah? lo veo entonces yo. Ya lo veo a ver Claro, porque era creo qué que 4 ejercicio o le 5 corresponde, ejercicios. porque esa distribución la iba a hacer él. Eso me parece el tema de cómo iba a distribuir los ejercicios para que no tengamos superposición. Claro, a mí me envió un ejercicio, pero bueno, no sé qué hacer con el ejercicio este. Uno, pero yo sé que habían 5 o 6 ejercicios que había que Sí, distribuir al grupo. sí. Sí, esos los preparé yo, esos ejercicios, yo se los pasé. Bueno, Bueno, comentarle a Alejandro a ver qué hacemos, porque queda poco ya. listo. Dale, Bueno, José, listo, nos David. estamos viendo, che. Listo. Pasame el Muy coso. bien. Bueno, te dejo ahora, acá está, como hospedador. ¿Le comentaste algo del recuperatorio?
del parcial? No, porque Bueno. todavía tienen que rendir el parcial, es el Bien, el viernes. parcial. Bueno, yo Así le voy a que, comentar algo. de todos modos, el viernes le comentan, ¿sí? Bien. Aquellos chicos que vayan al recuperatorio, de todos modos se les pone ahí en la página, ¿sí? Se los voy a tomar yo entonces. No Bueno, sé si de 2 a 3 y media o de 3 y media a 5. bueno. ¿Estamos? Dale, José. De todos modos, se va a publicar ahí en la página. Bueno, chicos, chicas, hasta el martes que viene. Chao, profe. Chao, José, Chao, nos vemos. profe. Gracias. Que anden bien. Igualmente. Cuídate. Hasta luego.